Hola, soy Anna Shatadova y ese es el trayecto donde esperamos hacia donde dirige Europa. Caminante, hoy en Europa no hay camino, se hace el camino al andar, paso a paso con cada duda y cada decisión. Hoy me acompaña Andrea Ricci, quien es el corresponsal de Asuntos Globales en el país y también el autor del libro titulado La Era de la Revancha. Gracias por acompañarme aquí, Andrea. Es un placer estar contigo, Ana. En el libro empiezas con el encuentro de Xi Jinping y Putin en 2023. Hoy empezamos esta entrevista cuando Trump se está retirando de las negociaciones de paz en Ucrania. ¿Dirías que esos dos eventos son representaciones de lo que tú llamas la era de la revancha? Sí, creo que sí, porque la era de la revancha es un intento de señalar que estamos entrando en una nueva época, el mundo entra en una nueva época. Y en parte está definido por las decisiones de regímenes autoritarios como China y Rusia. Y en otra parte está definido por el auge y la fuerza que tienen movimientos populistas, nacionalistas en Occidente. Entonces, cuando mencionas Xi Jinping y Vladimir Putin por un lado y Donald Trump y sus acciones por el otro, yo creo que tú señalas dos elementos que son fundamentales para entender el nuevo mundo en el que nos movemos. Y entonces, claro, porque en el libro hablas de los impulso entre potencias y impulso entre clases. Sí. Entonces, tú dirías que hay una, obviamente, división en las clases sociales, una división en los poderes globales, y esto, ¿cómo está favoreciendo a los estados autoritarios y a las democracias de nuestra Europa? Sí. Bueno, tenemos por un lado unas potencias que intentan reformular el orden mundial para que sea más conveniente para sus intereses. Es el caso de Rusia, desde luego, que trata de hacerlo con la fuerza, con los tanques, con los misiles, pero también es el caso de China, que trata de reformular ese mismo orden por otras vías no violentas, con acciones de distinto tipo en instituciones internacionales, y esto evidentemente tiene unas consecuencias para todos, para todo el mundo, todos los países y todas las generaciones. Por el otro lado, tenemos este pulso al que tú te has referido entre clases sociales, que es muy evidente en las sociedades occidentales, que también afecta a todos los ciudadanos de esas sociedades. Es un pulso entre clases populares que se sienten descontentas por cómo ha ido evolucionando el mundo de la economía, por ejemplo, y que... Hay muchísimas desigualdades de hoy y tantos jóvenes nos sentimos perdidos en ese trayecto colectivo porque como que falta consistencia, ¿no? Consistencia de acciones del gobierno en accionar y también, como tú has mencionado, las instituciones internacionales estaban en parálisis. De eso también hablas en tu libro. Entonces, este parálisis, ¿cómo se puede resolver? ¿Tú tenías alguna opinión sobre esto? Y también, como se ha hablado de los estados autoritarios, hablas de un relativismo moral. Sí, sí. Sí, tienes razón en lo que dices. Efectivamente, yo creo que el mundo está fallando a los jóvenes en muchos sentidos y en muchos lugares. Creo que las perspectivas han empeorado, que las perspectivas para las nuevas generaciones son precarias, inciertas, y creo que hay una injusticia generacional. Una que también tiene que ver no solo con el desarrollo del sistema económico, que genera esta precarización, las dificultades de acceso a la vivienda, etcétera, sino también con el sistema mundial. Uno que es ineficaz, que es incapaz de reconducir ciertos conflictos como el de Ucrania, pero también como el de Gaza y otros, los hay en África, de los que se habla menos, también brutales. Y esta incapacidad del orden mundial también afecta en medida enorme en las perspectivas del futuro de los jóvenes. ¿Cómo arreglar esto? Es muy difícil. Creo que tenemos que ser conscientes todos de que sería ingenuo pensar que podemos arreglar el sistema y hacerlo más eficaz. Pero esto no debe conducirnos al catastrofismo. Animo a todos y especialmente a los jóvenes a creer que si bien no podemos alcanzar la utopía de un mundo pacífico, próspero y libre, sin embargo sí es posible conseguir cosas movilizándose, participando en la vida colectiva
empezando por el entorno más cercano y luego el nacional y luego el internacional. La participación, involucrarse, resistir, rebelarse, decir que no, es parte de la solución. Exacto, y también creo que habla de eso en cuanto estás refiriéndote a todos los autores clásicos inmortales de, pues, de nuestra herencia como humanidad, ¿no? Camus, Dante, también hablas de Kafka, Calvino, menciones a Steinbeck también. Entonces, claro, a lo que voy con esto es decir que en Dante también hablas del infierno y un infierno sin fuego, entonces de esta pasividad que a lo mejor tenemos cuando estamos perdidos. Y entonces diría sí que es muy importante para los jóvenes ir a intentar regularse, pero ¿cómo se podría hacer eso cuando, por ejemplo, yo como joven, yo misma me siento muchas veces muy sola en mi trayecto y aislada de otros jóvenes y me da miedo actuar sola? Claro, y entonces dirías que hay alguna solución para esto cuando sabes que las instituciones internacionales están en parálisis a promover este universalismo moral, a promover que protegemos los derechos humanos y que son unas morales universales que no son relativos, como los estaban intentando convencernos de esto los estados autoritarios como China y Putin. Sí, efectivamente ellos están intentando relativizarlos y lo ponen incluso por escrito en declaraciones conjuntas, o sea que es clarísimo su intento de relativizar los conceptos de democracia y de derechos humanos. Creo que todos tenemos que intentar resistir en contra de este intento. Con razón me preguntas cómo se puede hacer. Actuar en soledad es complicado y a veces hasta puede ser peligroso. Cierto, la solución pasa, yo creo, por entender, primero, que hay un espejismo que hipnotiza a muchos jóvenes, que es el espejismo de las redes sociales. Las redes sociales dan la sensación de estar en contacto con los demás y en cierta medida puede ser cierto, pero es una realidad virtual que puede ser útil para ciertas cosas, que puede, por ejemplo, ayudar a tejer relaciones para construir cosas, pero que al mismo tiempo puede ser una hipnosis que aleja de la vida real. Creo entonces que los jóvenes en especial deben ser conscientes de la trampa que es ese mundo y tratar de tener una conexión mucho más fuerte con la vida real, entender a fondo lo que se produce en el mundo digital, las manipulaciones que hay y tratar de tejer puentes y lazos en la vida real. La vida real está siendo un poco marginada, yo creo, y hay que recuperarla. A partir de allí, creo que también hay que racionalizar, porque muchas veces es posible decir que no, sin que esto acarree consecuencias graves. Y entonces... Claro, estamos aprovechando de un sistema todavía en Europa que proteja derechos humanos, que cree en este universalismo. Eso es. Entonces, por lo menos aquí sí es posible movilizarse, decir que no, rebelarse, exigir, sin tener que pagar un precio grave. No es lo mismo en otros lugares. Esto no sería lo mismo en China, en Rusia, en Irán o en muchos otros países dictatoriales o autoritarios. Pero aquí es posible, con lo cual creo que simplemente hay que escucharse dentro un poco más, tener un poco más de vida interior y un poco menos de vida hipnotizada en las redes. Y a partir de esa vida interior, aclarar cuáles son los valores según los cuales queremos vivir y luego actuar para defenderlos, en conexión con otros. Pero esta conexión es importante establecerla también en la vida real, no solo en la digital. Es increíble. Sí, tienes toda la razón. Y de hecho, como estamos en el retiro, has mencionado que el retiro te ha inspirado un poco en cuanto tú estabas escribiendo el libro. ¿Podría preguntar por qué? Sí, me ha inspirado por distintos motivos. El primero porque es un lugar en el que paseo y pasear me ayuda mucho a pensar y he pensado bastante en el libro paseando en este parque. Pero además, y sobre todo, porque obviamente
el parque está lleno de árboles y lleno de la realidad, llena de las personas. Llena de realidad, llena de personas, pero en concreto los árboles me conectan con un libro que es importante en mi desarrollo, en el desarrollo de mi pensamiento, y es importante para el ensayo que he escrito, que es El Barrón Rampante de Italo Calvino, que es uno de los autores inmortales a los que tú te has referido antes, que menciono en el libro para intentar ayudar a comprender ciertas cosas con lo que ellos vieron y entendieron. Y en concreto El Barrón Rampante es la historia de un joven muchacho. Empezamos a seguir su historia desde los 12 años y desde el mismo principio del libro Italo Calvino presenta esta imagen de rebelión. Cosimo, el joven varón, a los 12 años se niega a comer los caracoles que sus padres ancien régime quieren darle de almuerzo. Y él dice no, no y no. Y entonces, a partir de allí, coge, sale por la ventana y empieza a vivir en los árboles. Y esta es una metáfora espléndida. Eso me ha recordado un poco a Thoreau, no te voy a mentir. En su ensayo de rebelión, cuando realmente se aísla de la sociedad en el bosque. Sí, el poder de decir no es muy importante. Y muchísimas gracias por compartir este momento conmigo, por hacer un camino aquí en Retiro. Un buen día. Y lo que sacamos de esta conversación es que la verdad es que como jóvenes, nosotros como jóvenes europeos tenemos una misión y un sueño, y hay que aprender a hacer la rebelión bien, a decir no. Muchas gracias, Andrea. De nada, un gusto.